Arrancamos semanas con nuestra encuesta App Invamer. Don Martín Orozco, bienvenido. Gracias por estar conectado como siempre cuando hacemos estas encuestas rápidas que usted nos hace para Mañanas Blue. ¿Martín? Buenas tardes a todos. Ahí lo veo, pero no lo escuchaba. Bienvenido. Sí, ¿me escuchan? Sí, ya lo oigo perfectamente. Muchas gracias, aquí a la orden. Pues decidimos precisamente por cuenta de lo que se anunció el viernes. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro el viernes desde La Habana, Cuba, en donde decía y prometía que el fin de la guerra con el ELN podría darse en el 2025. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Eso decía el presidente Gustavo Petro el viernes y por esa razón decidimos preguntarle, Martín, durante el fin de semana a los colombianos qué tan optimistas eran frente a estas negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. ¿Qué piensan los colombianos? Y primero hagamos una descripción de a cuántas personas les preguntamos y cuál es el método que utilizamos para saber cómo está entonces el optimismo o no de los colombianos frente a esta negociación. Claro que sí, Camila. Confírmame si me escuchas bien. Lo oigo, sí señor, lo oigo perfectamente, con un poco de delay, pero lo oigo. Bueno. Listo. No, nosotros tenemos una comunidad conectada a través de una aplicación que nos permite hacer preguntas rápidas a todos los colombianos, de zonas rurales, urbanas, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, hombres y mujeres, tal cual se comporta la población, y es una muestra que tiene un margen de error del 3.8%, es decir, es muy confiable. Nos contestaron cerca de 650 personas. Entonces, a la pregunta que tú decías, y es, siendo 5 muy optimista y 1 nada optimista, ¿qué tan optimista está usted con las negociaciones entre el gobierno y el ELN? Y agrupamos entre 5 y 4, que son las personas que dicen estar optimistas, está el 21% de los colombianos. Entre 1 y 2, que es poco optimistas o nada optimista, está el 43% de los colombianos. Y en calificación 3 se ubicó el 36% de los colombianos. Es decir, en esto que usted acaba de leer, Martín, ¿son más los pesimistas que los optimistas en Colombia frente al proceso con el ELN? Sí, porque digamos los dos extremos son los que se analizan. En calificación 3 está el 36% que dicen, es como decir no estoy seguro. En 5 y 4 está el 21%. Y en 2 y 1 está el 43%. Es decir, 43% poco o nada optimistas y el 21% optimistas o muy optimistas. Aquellos que quieran ver las gráficas y que tengan la posibilidad de conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, estamos mostrando los resultados que nos está narrando Martín Orozco de App Invamer aquí con nosotros en Mañanas Blue. Si le pregunto, Martín, ¿cuál es la región más optimista frente a la negociación con el ELN y cuál es la región menos optimista frente a esta negociación? Sí, la región más optimista es el suroccidente del país, es decir, Valle del Cauca, Nariño, los departamentos del suroccidente, con 26% de calificaciones en 4 y 5, aunque son más las calificaciones que de esa misma región que son poco optimistas, pero digamos es la región más optimista. Y la menos optimista es la cafetera, que es Antioquia y los 3 departamentos del eje cafetero, al igual que el centro oriente del país, que están los Santanderes y en general pues los departamentos del centro oriente. Hugo Mario, ¿esto coincide realmente con la región más afectada por este conflicto con el ELN y los más optimistas en esta negociación son precisamente su región, que es la que más vive la guerra con esta guerrilla? Claro, donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales, donde esa mayor presencia del ELN, sobre todo en
departamento del Cauca y en el departamento de Nariño, donde hay presencia de cultivos ilícitos, Camila, y donde la gente yo creo que está pues añorando que de una vez por todas haya una paz total, como la llama el gobierno de Gustavo Petro. Martín, ¿son más optimistas los jóvenes o los viejos? ¿Quiénes están más optimistas con estas negociaciones de paz con el ELN? A ver, yo diría que entre más adulta la persona, menos optimismo, aunque los jóvenes entre 18 y 24 años son poco optimistas, pero la mayoría se ubican en 3, lo que nos da una idea de que no tienen mucha información para calificar el optimismo, porque en realidad las calificaciones altas y bajas son un porcentaje muy pequeño, mientras que se ubican la mayoría de los jóvenes en calificación de 3. Entonces, explicando eso, ya sí se puede decir que son menos optimistas los más adultos. Martín, una curiosidad a propósito de otra región que es muy golpeada por el ELN, que es el Catatumbo. No sé si hay una evaluación específica de cómo calificaron, cómo respondieron en los Santanderes. En los Santanderes, que hacen parte de la región centro-oriental, el optimismo, que es 4 y 5, es un 18% de las personas, y poco optimistas, son optimistas el 46%. Es la segunda región menos optimista después de la cafetera. Esto lo estamos midiendo precisamente por cuenta de lo que pasó el viernes. El viernes el presidente viajó a La Habana, Cuba, a hablar del cese bilateral al fuego. ¿Qué tan optimistas estamos siendo precisamente con estas negociaciones entre el gobierno y el ELN? Porque la siguiente pregunta que quiero hacerle, Martín, es sobre el cese bilateral, que fue la noticia del viernes. Pero antes de que usted me responda, ¿qué respondieron los colombianos frente a ese anuncio que hizo el gobierno nacional? Oigamos cuando el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, aclaró precisamente las condiciones bajo las cuales se firmó ese cese al fuego. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí. ¿Sí ve que es muy preciso? ¿Qué se entiende como finanzas en este caso, digamos? O dígame usted qué son, para usted, ¿qué son finanzas del ELN? Yo entiendo que es la forma de financiación de la organización. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, ¿esos son finanzas del ELN? ¿Se mantendrán? Sí, por ahora, sí. Esa es la palabra, por ahora. Bueno, por lo general, nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. Eso es lo que decía Pablo Beltrán el viernes desde La Habana cuando se anunciaba este cese bilateral. Durante el fin de semana que hicimos con Apim Bamer, Martín, la medición frente a la pregunta de si está de acuerdo o no con el cese al fuego bilateral entre el ELN y las fuerzas militares, ¿qué respondieron los encuestados? El 74% dice estar de acuerdo y el 26% dice en desacuerdo. Con una salvedad, Camila, y es que no preguntamos exactamente por las condiciones que usted acaba de poner en el anuncio. Solo preguntamos en general si está de acuerdo o no con el cese bilateral, y la gran mayoría de los colombianos está de acuerdo, un 74% de acuerdo. Bueno, y esa es una noticia importante. La mayoría de los colombianos están de acuerdo con ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro y Pablo Beltrán el viernes desde La Habana. ¿Dónde están más de acuerdo los colombianos? ¿En qué región del país con ese cese al fuego y dónde menos de acuerdo? Y la misma pregunta que le hacía con el optimismo. ¿Son más los jóvenes están de acuerdo que los viejos o viceversa? Sí, en cuanto a regiones, todas muy parejas, por encima del 70% Bogotá, la región cafetera, el centro oriente, el suroccidente. Tal vez la que más desacuerdo mostró es la región Caribe, ¿cierto? Es la que más desacuerdo mostró con el cese bilateral, aunque sigue siendo más personas las que están de acuerdo que en desacuerdo. Y en cuanto a edades, en general muy parejo, pero las que menos de acuerdo están, aunque también son más de acuerdo que en desacuerdo, son los mayores de 55 años. Y ya que usted menciona que, a propósito de lo que escuchábamos de Pablo Beltrán, que no preguntaron en las encuestas sobre las condiciones del cese al fuego, lo cierto es que la mayoría de los colombianos, el 74%, según esta encuesta de Apim Bamer, está de acuerdo con ese cese bilateral. Quiero saludar al senador y negociador de paz con el ELN, Iván Cepeda, quien nos acompaña también hasta ahora. Senador Cepeda, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
Gracias, Camila, y mi solidaridad, y también un saludo muy cordial a Martín y al almirante Orlando Romero, a quien me complace volver a ver. Senador Cepeda, 74% de los colombianos está de acuerdo con ese cese bilateral que se anunció el viernes desde La Habana. Eso es una cifra importante. Quiere decir que la mayoría del país, según esta encuesta de Appinbamer, está de acuerdo. Sin embargo, cuando oímos el testimonio de Pablo Beltrán sobre las condiciones de ese cese bilateral, pues surgen preguntas. Y es, ¿cómo así que en ese cese bilateral se va a poder extorsionar y no va a pasar nada? Entonces, si los integrantes del ELN terminan extorsionando, porque eso no son impuestos, porque el ELN no cobra impuestos, sino que extorsiona, ¿qué hace la fuerza pública en ese caso? Pues en ninguna parte de los acuerdos que se han suscrito ha quedado ni autorizado el secuestro, ni dicho que la fuerza pública deja de cumplir con su misión y sus deberes constitucionales y legales. Eso no está en el acuerdo que hemos firmado. Así que no hay ninguna licencia, ni aval, ni autorización para que se sigan perpetrando esta clase de asuntos y hechos que nos merecen a todos el mayor repudio y que quisiéramos ver cuanto antes eliminados de la vida de los colombianos. Lo que es real es que, de todas maneras, complemento esto, ningún cese al fuego en el estadio en el que se está hoy, que es un estadio todavía temprano de las negociaciones, es absolutamente completo y general como quisiéramos. Hay que hacer un proceso gradual, porque son muchas las formas de la violencia que se han engendrado y desarrollado en 60 años de conflicto armado y que se han intensificado, hay que decirlo, especialmente en el gobierno anterior. El ELN tuvo un crecimiento muy importante en los 4 años del gobierno del presidente Duque, alcanzó a duplicarse según las estadísticas del Ministerio de Defensa. Así que esa máquina no la podemos desmontar de un momento a otro. Todos quisiéramos, pero hay que hacer un proceso. Senador, entonces, ¿cómo entender esas palabras textuales de Pablo Beltrán? Las retenciones, si no son necesarias, no se harán. Si yo interpreto o entiendo mejor bien lo que usted está diciendo es, si van a cumplir lo que acordamos en el cierre de la negociación en Cuba, pues no deberían hacer retenciones o secuestros, pero hay que entender que por la dinámica de la guerra, pues eso sí va a pasar y no se debe considerar un rompimiento del acuerdo de cese el fuego. ¿Es así? Sí, en términos generales eso es cierto, pero con el agregado de que eso no significa de ninguna manera que va a haber tolerancia, que las fuerzas militares han quedado maniatadas o que no se van a perseguir esos hechos. Y agregaría un elemento más, y aquí el experto es el almirante Romero, seguramente él lo podrá decir de una manera mucho más técnica y precisa, pero en uno de los protocolos está claramente estipulado que lo nuevo con relación al secuestro y a la privación de libertad es que ante el mecanismo de monitoreo y verificación, las partes, es decir, en el caso del Estado, las fuerzas militares y de policía, y en el caso pues del ELN, sus frentes de guerra, se tendrá que reportar los hechos en los cuales personas sean privadas de la libertad. Y eso obviamente traerá el desarrollo de algún tipo de acciones que hoy no tenemos como posibilidad. Pero bueno, lo ideal es acabar con el secuestro y eso es parte del proceso en el que estamos, porque estamos apenas comenzando esto y obviamente nuestra intención es que cada vez este cese abarque muchos más campos y pueda llegar a ser un cese al fuego y de hostilidades pleno. Pero entonces, senador Cepeda, como usted lo dice, déjeme saludar al almirante de la Marina y negociador de paz también con el ELN, al almirante Orlando Romero, que tal vez nos puede dar más detalles técnicos de cómo opera entonces la fuerza pública en caso de que en medio de este cese al fuego bilateral se dé un secuestro o se dé una extorsión. Al Romero, bienvenido y mil gracias a usted también por sumarse a esta comunicación. Camila, buenas tardes para todos. Senador Iván, buenas tardes. Y Martín, buenas tardes.
Evidentemente es claro que si se llegase a presentar algún caso de un secuestro, de una extorsión o un acto que va en contra de la garantía de los derechos y libertades de la población civil, se pondrá en conocimiento en primera instancia del mecanismo de monitoreo y verificación. Es allí donde tienen que velar porque se cumpla con un protocolo que se llama acciones específicas, que en el protocolo de Naciones Unidas se llama actos prohibidos. Allí está claramente establecido que no se podrán realizar acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario. Y dando amplitud a eso, se dijo para el caso específico, si se llegase a presentar secuestrados, el protocolo del mandato del mecanismo establece que se pondrá en conocimiento y no podrá restringirse la información para que se puedan tomar decisiones de carácter inmediato a lo que tiene que ver con el cese al fuego. Entonces, eso queda claramente establecido. Segundo, vamos a tener una ventaja grande, y es que va a estar acompañando este mecanismo la veeduría social. Ahora tenemos que adelantar una serie de protocolos que hacen falta, que tienen que ver cómo se organiza esta veeduría social y qué funciones tiene. Pero en el terreno va a estar la comunidad verificando el cumplimiento de estos, estas acciones que se han pactado. Por eso es muy importante, Camila, esta labor que estamos haciendo acá, y es desarrollar un trabajo de pedagogía. En este tiempo que estamos ahora, desde aquí, desde el 9 de junio hasta el 6 de julio, nos comprometimos todos los que estamos en este cese a desarrollar una labor de pedagogía al interior de las fuerzas militares en primera instancia y en las estructuras del ELN. Sí, pero siguiendo con esa labor de pedagogía, señor almirante, yo quisiera volver la conversación con el senador Cepeda. Senador, porque es que el señor Beltrán se refería a lo que él llama las operaciones de finanzas. Y esas operaciones de finanzas obviamente tienen que ver cómo se van a financiar, cómo se van a sostener ellos, los guerrilleros del ELN que están en trance de una futura o una posible desmovilización. Y es ahí donde él habla de las retenciones, que son secuestros, de las extorsiones que no son impuestos. Entonces, en estos momentos, mientras se hace esa transición, ¿cómo piensa el gobierno, en este caso, senador Cepeda, llevar a cabo esas operaciones de finanzas que le permitirían al ELN no valerse de ese tipo de actividades criminales, ilegales, por supuesto, el secuestro y la retención de personas y el cobro de extorsiones? Bueno, no, el gobierno es muy claro en considerar eso como delitos muy graves. En algunos casos son crímenes de guerra, en otros son considerados crímenes contra la humanidad. Eso está claro en nuestro ordenamiento legal, precisamente en nuestras leyes penales y en muchos instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así que eso no cambia. Aquí el lenguaje no va a ser ahora el de hablar de operaciones de finanzas. Dejo en primer lugar establecido eso. En segundo lugar, ya el almirante ha explicitado que se crean unos mecanismos nuevos para tratar este asunto, que van a permitir, por lo menos, buscar otras salidas y otras herramientas que hoy no tenemos. Pero obviamente lo primero es la represión de los delitos, la actividad de investigación, el contrarrestarlos y el poner en obra todas las acciones de las que dispone la fuerza pública para ello. Ahora, más adelante tendremos que ver. El ELN ha planteado este asunto, ha planteado la necesidad de avanzar, también a abarcar estos temas dentro de un fortalecido cese al fuego y de hostilidades, y tendremos que ver en la mesa de diálogos, que es la instancia que está creada para eso, cuáles son las vías ideales para hacerlo. Pero tenga la seguridad de que estamos trabajando en eso. Ahora, lo más importante de todo, más allá de los detalles y de tal o cual delito, es acabar con el conflicto. Y en eso es que estamos trabajando ahora. Pero, almirante Romero, quisiera de pronto si nos puede detallar un poco más cómo son las instrucciones o el orden que la gente de la Marina y también de otra parte de las Fuerzas Armadas van a tener para este cese que se viene. Es decir, pues el ELN
muchas veces a lo que recurre es a actos terroristas. ¿En qué momento ustedes se podrán defender? ¿Cuál es la señal para saber si pueden atacar o no? Un poco quisiera saber más esos detalles de estos 6 meses. Bueno, sí, lo que está claro es que la función constitucional de la fuerza pública no se restringe en ninguna parte del territorio nacional. Si por algún motivo la fuerza pública en alguna parte del territorio en flagrancia detecta alguna actividad ilegal, no se restringe esa función. Se está cometiendo un delito y por lo cual está en la obligación de atender las garantías de los derechos y libertades de cualquier ciudadano. Eso es lo primero. Segundo, la función de inteligencia va a estar supremamente activa para conocer las denuncias y los principales problemas de la población. Lo que se ha pactado aquí es suspender las operaciones ofensivas a partir del 6 de julio, donde tendremos una verificación, una observación por parte de los integrantes de Naciones Unidas que están desplegados acá, y se le va a pedir el favor la colaboración con la Conferencia Episcopal para hacer esa observación y seguimiento. De tal manera que vamos a tener primero las organizaciones sociales ayudándonos a dar la información sobre actos ilegales que se presenten, especialmente en esas zonas más vulnerables donde hay conflicto. Segundo, vamos a tener al mecanismo monitoreo de verificación presentando informes periódicos, porque allí está establecido que cada 2 meses vamos a entregar los reportes que van a llegar a la mesa y van a ser públicos. Tercero, vamos a tener unos protocolos de acciones prohibidas, que ahora es acciones específicas, que son públicos. El mandato del mecanismo monitoreo es público. Y lo que nos queda es aprovechar estas instancias para hacer pedagogía y poderle comentar a toda la opinión pública lo que se ha firmado. Aquí no hubo un acuerdo de impunidades, aquí lo que se hizo fue un acuerdo muy riguroso, serio, medible, verificable, que le permite a la opinión pública poder pedir, darle la información y exigir resultados. Almirante, a propósito de eso que usted nos está diciendo, quisiera pedirle que de la manera más clara posible nos explique a nosotros y a la audiencia la diferencia que hay entre lo que se llama el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entendemos que en situaciones de conflicto entre países o dentro de los países, lo que se debe aplicar sí o sí, lo que nunca se puede dejar de aplicar es el derecho internacional humanitario, que prohíbe, por ejemplo, el uso de balas explosivas, de armas químicas biológicas, de armas que causen ceguera, de minas antipersonal. Pero al hacer ustedes este acuerdo con el ELN en el marco del derecho internacional humanitario, pues uno se queda pensando qué es lo que definitivamente no van a poder hacer, que es inadmisible dentro de este acuerdo, porque pues uno oye las declaraciones del ELN y como que no alcanza a entender. Bueno, el marco del derecho internacional de los derechos humanos es mucho más amplio, le compete a los estados darle garantía de que no se vayan a afectar ninguno de los derechos a los cuales tenemos nosotros, por ejemplo, a la movilidad, a la libre expresión, a la educación, a la salud. Sin embargo, dentro del país, nosotros estamos en el marco también, y con el ELN nos pusimos de acuerdo que aquí se aplica el derecho internacional humanitario. Es decir, todos los delitos que se cometan en el marco de un conflicto interno van a tener que ser verificados, y ahí estamos hablando entonces lo que tiene que ver con reclutamiento, confinamiento, desplazamiento, esa serie de acciones que son producto del conflicto interno. Lo que quiere decir a grandes rasgos es el Estado no se restringe de dar garantía de los derechos humanos a ninguno de los ciudadanos en el país. El compromiso es del Estado, y el compromiso en este cese al fuego para las dos partes es cumplir también el derecho internacional humanitario. Entonces, aquí nos queda claro que frente a ese tipo de acciones, y vuelvo y reitero, si se llega a presentar un secuestro, se analiza primero el contexto donde se está presentando esta situación, en qué áreas, y se verifica la sistematicidad, de tal forma que esos elementos le puedan definir si se comete un delito que podría ser verificado también por el Estatuto de Roma, o también lo garantiza las leyes colombianas. Está claramente definido en esos términos.
Senador Cepeda, en el acuerdo con las FARC, el tema de la Justicia Especial para la Paz terminó siendo lo más difícil, no sé si de negociar, pero sí de cara a la opinión pública. La oposición fue el tema que más martilló, fue lo que más costó digerir a los enemigos o contradictores de la paz. Yo sé que usted no tiene muchos detalles y no me lo va a decir literalmente, pero quisiera que nos cuente de lo que está viendo. ¿Cuál cree que va a ser ese punto más complicado de discutir con la guerrilla del ELN? No, cada punto tiene su dificultad, no hay nada en un proceso de paz que sea fácil y que esté listo y que no suscite una polémica. Lo hemos visto con relación a un asunto en el que, lo decía ahora el doctor Orozco, el 74% de los colombianos están de acuerdo, pero ya frente a ese asunto hay infinidad de discusiones. Los problemas de la paz y la guerra son así. Ahora, por supuesto que el tema de la justicia, en este caso también va a ser muy polémico, como también el punto quinto, el punto de cómo se termina el conflicto, va a tener dificultades. Pero bueno, obviamente cada problema en su momento, y aquí también tenemos la ventaja de que hay lecciones aprendidas y vamos seguramente a tener cuidados que no se pudieron tener en la primera oportunidad, o sea, en el acuerdo con FARC, porque se estaba experimentando también con asuntos que en su momento se daban o se discutían por primera vez. Sí, oyéndolos uno encuentra pues la serenidad propia que le corresponde a un negociador de paz y en lo personal tengo que decirles que a mí me deja tranquila ver que hay esa serenidad ante, por ejemplo, esas declaraciones que hemos considerado como cínicas de parte de Pablo Beltrán. Pero yo quisiera que ustedes, desde esa habilidad que desarrollan como negociadores, nos dijeran a los ciudadanos del común cómo saber entender, cómo poder leer esas declaraciones cada que salen para, por lo menos quienes estamos de acuerdo con que el presidente cumpla su labor constitucional de buscar la paz con estos grupos al margen de la ley, no empecemos de pronto con nuestros miedos a sabotear el curso del proceso, si es que se puede usar esa palabra. Senador Cepeda. Bueno, yo diría lo siguiente, no hay que perder de vista las proporciones, los puntos de comparación para entender dónde estamos. Llevamos 60 años de conflicto con el ELN. Eso se dice fácil. Son generaciones de colombianos y colombianas que han tenido que padecer esta guerra en muchos territorios del país. De esos 60, hay 40 que se han invertido en hacer diálogos de paz. Y el pasado viernes 9 de junio, por primera vez, se ha logrado sellar 2 acuerdos sobre una agenda en un proceso de diálogos. ¿Son acuerdos perfectos? ¿Son acuerdos que no van a tener dificultades? No, nada de eso. Son acuerdos que tienen imperfecciones, que están en un estadio de desarrollo, que probablemente van a tener o se van a tropezar con imprevistos o con acciones que pueden venir tanto de las partes o de una de las partes o de alguien que hace parte de una unidad militar o de un frente guerrillero o de otros grupos que están en el terreno que puedan generar problemas serios. Pero hemos dado un paso adelante y tenemos que perseverar pacientemente para seguir logrando esto, como se hizo con las FARC. Hoy se puede decir que el acuerdo con las FARC ha tenido muchos problemas, nadie lo niega, pero hoy hay una realidad, las FARC ya no existen como existieron durante 60 años también prácticamente. Gracias, senador. Quisiera oír la respuesta a la misma pregunta de parte del almirante, porque su enfoque que viene de la fuerza pública puede ser incluso más retador, ¿no? Conservar esa serenidad y aprender a darle una lectura más tranquila a esas declaraciones o a esos momentos difíciles de un proceso de negociación. Sí, aquí lo que estamos viendo es que reiteradamente Pablo Beltrán nos ha dicho los pactos son para cumplirlos. Y en eso esperamos nosotros que esto pase con lo que está escrito. Aquí no puede haber interpretaciones diferentes. Aquí tenemos un texto que es público y se puede verificar. Un segundo tema es lo que está planteando en el fondo es que este es un cese de inicio. Y aquí tendremos que pensar a futuro cómo va a ser un cese definitivo, que eso trae otro tipo de obligaciones.
y es que necesitamos pensar cómo va a ser la transición del ELN para que pueda hacer política sin armas. Y tendremos que pensar cómo va a ser la transición que ellos van a hacer de sus economías. Qué opciones se van a manejar para ponerle fin al conflicto. Y eso son conversaciones que requieren una mayor dedicación, son temas estratégicos y por supuesto el gobierno está pensando en afrontar este tipo de conversaciones, pero ahora no es el momento. Claro, y como ahora no es el momento, usted menciona, almirante, senador Cepeda, usted acompañó mucho el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y digamos que en medio de las negociaciones, la última carta pues es la del presidente viajando a reunirse con los negociadores de la contraparte. Digamos, eso fue lo que vivimos con Juan Manuel Santos cuando se reunió con Timochenko. Algunos analistas dicen, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, que pudo haber sido muy culipronto de parte del presidente irse solo hasta ahorita, o sea, ahorita empezando la negociación, a sentarse con Pablo Beltrán. ¿Por qué razón adelantaron tanto ese encuentro? No, yo recuerdo bien el proceso de paz con FARC y el presidente Santos hizo presencia en Cuba antes siquiera de que se hubiera abordado el tema de justicia y otros que eran muy álgidos. Y yo creo que eso es fundamental porque estimula el proceso, muestra que es un proceso que va en serio. Y debo decirlo, no es cualquier hecho el que ocurrió el viernes anterior. La primera vez en la historia en que un Estado, un gobierno concretamente, firma un acuerdo de paz de esa naturaleza, por lo menos parcialmente, con la guerrilla del ELN. Creo que era un hecho a marcar y creo que la presencia del presidente y también del comandante del ELN, García, muestra que esto va en serio. Mire, senador Cepeda, yo viéndolo aquí, su biblioteca, detrás de su espalda veo un letrero que dice paz total. Y es que la paz total se enmarca no solo en estas negociaciones con el ELN, sino con las disidencias de las FARC y las bandas criminales. Y por eso, Martín Orozco de Apinbamer, nosotros tenemos una pregunta a los colombianos sobre esa paz total. No solo este punto directamente con el ELN, sino qué es lo que creen los colombianos que se debe hacer precisamente con aquellos grupos que están involucrados en esta negociación de la paz total. Martín, ¿me escucha o no me escucha? Yo a Martín tenía silenciado. Tenía silenciado, sí, lo veíamos, pero no lo oíamos. Sí. Justo decía Camila que ahí viene el reto, porque la mayoría de los colombianos considera que el proyecto de paz total debe continuar solo con los grupos que demuestren voluntad de paz. Un 73% de los colombianos respondió eso. Y digo que es el reto porque, pues, en general, en todos estos años que vamos preguntando por procesos de paz, desde que estaba el proceso de paz con las FARC, lo que uno puede concluir es que las personas en Colombia son pro diálogo, les gustan los diálogos con este tipo de grupos, pero no a cualquier precio, y no están dispuestas a que los diálogos continúen si hay un grupo en específico que no demuestra voluntad de paz, y eso es lo que nos están diciendo aquí este fin de semana un 73% de los colombianos. Pero entonces, Martín, sí podemos concluir que frente a los diálogos con el ELN, frente a los anuncios que se hicieron desde Cuba el viernes de un cese al fuego bilateral, de este proyecto que es el principal proyecto del gobierno nacional de la paz total, más allá de las reformas que están tramitando en el Congreso de la República, sí hay un apoyo mayoritario de la ciudadanía según los resultados de esta encuesta, que usted repítanos otra vez el margen de error, porque obviamente ya sabe que en medio de las críticas que se les hacen a las encuestas, incluso por parte del propio presidente de la República, pues hay quienes dicen, no, que vamos a creer que eso es lo que realmente están creyendo los colombianos. Sí, el margen de error es del 3.8, entonces ante un porcentaje tan grande de personas, más del 70%, que dice que debe continuar solo con los grupos que demuestren voluntad de paz, con un 74% de las personas que nos están diciendo que están de acuerdo con el cese bilateral, y con una mayoría que está mostrando poco optimismo en este proceso, pues hay total confianza, porque pues el margen de error es solo el 3.8 y las cifras de las mayorías no cambiarían según eso. Entonces, para mí la conclusión de esto, Camila, es
La gente es pro diálogo, no a cualquier precio. Está de acuerdo con los diálogos únicamente con aquellos grupos que demuestren voluntad de paz. Y dada la historia pasada, o de años anteriores, o de décadas, no están muy positivos con el proceso. Entonces, ahí está el reto, y es lograr a través del proceso que efectivamente esa mayoría de colombianos que les gusta la paz y que quieren que hayan procesos de paz puedan empezar a sentir mayor optimismo en este proceso en específico, y que aquellos grupos que no demuestren voluntad de paz sean pues obviamente contrarrestados por las fuerzas militares. Son las 12 del día, 55 minutos, nos quedan solo unos minuticos antes de irnos, pero Hugo Mario, estos resultados que son muy dicientes, y es sí se está apoyando por parte de la ciudadanía el cese al fuego que se anunció el viernes, pues vienen, anteceden las elecciones de octubre, que finalmente mucho se ha dicho que las elecciones de octubre son como el referendo entre comillas del actual gobierno. Sí, Camila, se eligen en octubre gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Son elecciones locales y la preocupación de muchos es que el ELN, aprovechando el cese al fuego, pueda constreñir al elector. Por eso le pregunto a usted, senador Iván Cepeda, ¿qué sobre las elecciones se habló en ese acuerdo de cese al fuego? En el protocolo de las llamadas acciones específicas, al cual estaba haciendo referencia el almirante Romero, se dice claramente que las acciones que se prohíben en este acuerdo tienen que ver con proteger a la población, sus derechos y libertades, sus derechos políticos y sus libertades. Así que es claro que en medio de todo esto habrá una especial observación del comportamiento que tenga el ELN, pues también las fuerzas militares y de policía que hacen parte de este acuerdo por parte del mecanismo de monitoreo en las zonas donde está el conflicto armado desarrollándose con relación a la posibilidad y al derecho de los ciudadanos a ejercer pues su decisión de votar o no votar. Pues ahí están los resultados de la encuesta AppInbamer, en donde consultamos a los colombianos sobre el optimismo frente a estos anuncios del viernes por parte del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional, y también en el marco de este gran proyecto que tiene el gobierno de Gustavo Petro de la paz total. Si ustedes quieren conocer los resultados en detalle, en blurradio.com, ahí encuentran toda la encuesta AppInbamer que se hizo este fin de semana después de los anuncios del presidente Gustavo Petro. A nuestros invitados, al senador Iván Cepeda y también negociador con el ELN, mil gracias por estar con nosotros. Al almirante de la Marina y negociador de paz con esa guerrilla, el almirante Orlando Romero, también gracias por habernos acompañado, y por supuesto a usted, Martín, por presentarnos los resultados de la encuesta AppInbamer para Mañanas Blue. Blue, la alternativa.